Sí, no, bueno, un poco también, por ahí, yo soy el único entonces de la sala que vio solamente el primer episodio. O sea que tú tenés que ir. Afuera, ya tiene más información. Entonces yo, en todo caso, después cuando van más al tema de la trama, tal vez van más ustedes y yo voy por cada uno por donde quiere, pero voy en principio por algo que me interesa de golpe conocer y saber de cómo se ha desarrollado el laburo de ustedes allá, si son, cómo se organizaron para este espectáculo, si están encontrados para esto puntualmente, si es gente con la que vos laburás habitualmente, si son compañeros de trabajo juntos en otras obras, para que conoces de dónde, cómo y demás. Y cómo se organizó a partir de ahí el proceso de laburo, el proceso de trabajo, los ensayos. Está bien, Los aplausos. Y la tercera parte. está muy bien, está genial. El tiempo que les demandó y de alguna forma saber desde son muchas cosas, pero digo, saber desde qué lugar arrancaron, digamos, y de la nada misma, probando con algunas secuencias de situación, fuera con algunas ideas, cómo se trasladó cómo fue el inicio de lo que hoy es obra, digo, a partir de que vos tenías algunas ideas, y dijiste, bueno, voy a probar con esta gente, eso. Bueno, como grupo hay con algunos de los actores, como por ejemplo con el caso de Soledad Pelayo, que interpreta a Laura, y de Sergio Gorfain, que también trabaja, que es Pablito. Nos conocemos, estamos trabajando juntos y hemos trabajado ya en varias obras, 3 o 4 obras en una cuestión de muchos años, quizás de 10, 15 años hacia atrás. Con otras personas nos fuimos incorporando en obras con el tiempo. También nos conocimos hace 5 años, que también hicimos un espectáculo. Otros actores nos conocimos este año, hace 4 años cuando comenzamos a trabajar a este espectáculo en puntual. Es decir, que algunos nos conocíamos con mayor profundidad y otros se fueron incorporando al trabajo. Nuestra forma de trabajo es una forma de trabajo colectiva. Si bien la idea, el primer contacto con la idea sucedió quizás hace 15, 16 años. Yo estaba haciendo una obra de teatro, estaba afuera porque la había dirigido, y empecé a ver que los actores cuando salían de escena estaban en un estado que a mí me gustaba más que cuando estaban actuando en ese momento, ¿no? Entonces me quedó esa idea fija en la cabeza, y también el sentido de una obra de teatro en el que uno pudiera apreciar las dos cosas, porque ese momento en que salían y quedaban con esa sensación que a mí me parecía impactante, dije que bueno, qué bueno sería poder llevarlo a escena. Pasaron otras obras en el medio antes de poder llegar a esta, y hicimos una obra que se llamó La Estrategia del Comediante, en la que se desarrollaba en una casa, que también eran unos actores que convivían un momento con el público, y fue como un experimento de este trabajo. Que ese trabajo fue hecho hace 2008-2009. Inmediatamente terminamos ese trabajo, y fue como también un puntapié como para decir, ya teníamos como un equipo formado en ese momento, decir, bueno, ahora sí, vamos a hacerla, esta que era más grande. En un principio eran 3 obras. Porque ocurría ocurría el primer día, el segundo día, pero también el segundo día era en un camarín, y el tercer día era entre las patas, como ocurre ahora. Por una cuestión de que no tuvimos no nos iba de tiempo. Ensayamos 3 años en forma muy ardua, pero era una locura el sincronizar todo esto. En realidad, el primer día y el tercer día se fusionaron. Claro. Y quedaron en el segundo día juntos. Y quedaron juntos. La forma de trabajo, no trabajamos sobre una improvisación absolutamente libre, sino que trabajamos, si bien tenemos una etapa de investigación, nosotros para este trabajo recurrimos a un espíritu, al espíritu que yo le decimos de David Lynch, digamos, lynchiano. También en otras obras veníamos investigando acerca de ciertas extrañezas que puedan suceder en el escenario, y fundamentalmente un intento de lograr, que a veces se logra, a veces no, y es el motor de investigación, una cierta relación con el público, en el que se vaya rompiendo esa cuarta pared y empezar a generar el fenómeno de la simpatía, del sentir que vayamos sintiendo juntos en
el teatro como un fenómeno de juego y no el teatro como como quien mira un cuadro, sino que jugamos de acá y de acá. Digamos que esa fue la base de la investigación. Más o menos. Está muy bien. Y en relación a eso, lo que decías, que entiendo entonces que la segunda parte de lo que todos saben, que hay indicios claros en la primera, ¿no? De ese rompimiento de la cuarta pared, incluso de diferentes maneras, ¿no? Un momento parece como una especie de sitcom yankee con el tema del aplauso de otro tiempo, ¿no? De esas entradas y el recibir, el público recibe. Había también ahí como momentos diferentes, es decir, en esa conexión con el público. Había como momentos de un rompimiento como más franco, estoy hablando del primer episodio, como más franco, más directo, y había otros donde se frenteaba y se podía vislumbrar un más allá, digamos. Es un poco la niebla de la que hablo. Ese sentido de intentar, es complicado, porque como el teatro es un juego y es en vivo, a veces se logra de una manera, a veces se logra, todas las funciones son distintas, ¿no? Eso de lo que vos hablás, de alguna manera tiene que ver con el cuento de la niebla que hace Laura, que es la actriz de Soledad Pelayo, que ella habla de que la historia del cuervo, ¿se acuerdan? Que un hombre sale de su casa y ve un cuervo equivocado en la niebla, y ese cuervo está viviendo otra realidad. Y es como si de alguna manera los actores en la primera parte empezaran jugando en un universo en que el espectador no existe, y poco a poco empiezan como a empezar a percibir que hay algo ahí, hasta que en el propio juego lo van rompiendo y después lo evidencian. Y luego ya después con lo que tiene que ver con la actuación, ¿no? ¿Cómo fue que empezaron a decidir lo que podríamos pensar, digamos, como una actuación claramente de comportamiento, ¿no? Digamos, como muy definidos los personajes, incluso en términos de trazo, ¿no? Digamos, una decisión de instalar una actuación a partir de que los personajes son extraños, hablo de la primera parte, digamos, un mundo extraño. Y ahí hasta dónde, ¿no? Digamos, hasta dónde se deciden bueno, en fin, lo que nosotros vemos, es decir, que no es muy normal ver eso, digo, como un comportamiento tan claro en lo que él compone, en lo que compone el personaje de Carlos, que es lo que compone Roberto cuando entra. Era muy gracioso porque en un momento en el sillón, cuando están Carlos y Roberto, armaban casi como una figura, ¿no? Roberto estaba así, no, al revés. Carlos, sí. No, a ver, sí. Bueno, algo así se armaba, sí, digamos, ¿me entendés? Digamos, como algo así. Y en eso, y en la aparición de eso, el personaje de la momia, que yo decía, bueno, pero a mí, digo, ya esto me da miedo, ¿entendés? Digo, ya digo, pensando... Sí. ¿Cómo pensaron también eso? Digo, entra un personaje que asusta a los que ya te dan, ya son raros. Sí. Un tema que quizás tenga que ver con la miseria. Estos personajes elegimos que fueran miserables. Por ejemplo, el personaje de él surge también estamos buscando como, que también nos pasa seguido de leer muchas veces el libro de Viven, no sé si ustedes lo leyeron. Viven, la tragedia de Los Ángeles. Que es un libro que a nosotros nos atrapa mucho los personajes son reales, pero las formas de pensamiento que llegaron en ese momento. Hay un personaje que es Bobby François, y Bobby François en una entrevista que le hacen, hace llorar a la persona que lo está entrevistando, porque el lugar donde está él parado es, si yo me muero no importa. La no tragedia de lo que a uno le pasa, ¿no? Entonces, con él empezamos trabajando, fuimos encaminándonos hacia ese lugar. Y cada personaje además se va formando, pero también a partir del trabajo, porque es la textura del tiempo de ensayo. Bueno, no es que previamente, si bien pueden haber delineamientos, el desarrollo también se va dando en vivo en el juego, porque si no, no es real.
digamos que lo que pasa en el ensayo es la historia de los personajes. De hecho, Ángel Caligieri existió. Con otro nombre. Bueno, no se suicidó, pero existió. Y por otros motivos se tuvo que ir de la obra y nosotros lo matamos. En un principio en la trama él volvía de un sanatorio, en otra época, en otro momento, él estaba internado porque estaba mal y lograba recuperar su papel, es decir, lo golpeaba de nuevo, lo dejaba tirado acá y él entraba a actuar y hacía el final. Claro, realmente pasaba de que quería ser su personaje y se peleaba con el que lo estaba sustituyendo y se golpeaban en el fondo. Pero claro, la propia trama de los ensayos, la propia vida de los ensayos nos va acomodando muchas veces la trama, y nos vamos ajustando a esas circunstancias. Claro. Y la decisión de eso, ustedes decían esto de un mundo vinculado a las películas de Lynch y que se observa, por supuesto, y de ese enrarecimiento en los personajes, en la temperatura, pero también ya un poco también como pasa con Lynch, a veces como un corrimiento también como más claramente hacia la zona del género de terror. ¿No? Es una peli de Lynch y te da miedo, en momentos, toda la peli se constituye así. Y ahí, en relación al teatro y los recursos que tiene el teatro, las posibilidades, ¿cómo manejaron eso? ¿Viste el límite que te establece el teatro? Es decir, que no hay, que vos no podés cortar donde quisieras, es decir, no podés enfocar, una puerta se abre, una música incidental, psicosis, y está el plano el plano para el teatro es más grande, ¿no? ¿Cuál era, en todo caso, la decisión de ustedes? ¿Cuánto de dar miedo y cuánto también de producir terror en términos de género? Nunca fue nuestra intención. La intención, si bien hay algo que eso que vos le llamas terror, quizás nosotros hablemos de una sensación más cercana a la ominosidad, que tiene que ver una relación con la angustia infantil y el miedo. No es miedo, sino que es lo que uno siente cuando algo familiar se convierte en siniestro, cuando algo que vos reconocés empieza a perturbarse. Y sí, en eso hemos indagado en esas zonas, pero no es terror, no es una intención de sino es algo más relacionado a la incomodidad, a lo siniestro, a que de pronto yo estoy mirando acá y me encuentro, hago así y por un instante pienso que veo una cara parecida a la mía. O cuando sos niño, estás acostado y la sombra de un auto pasa a través de una ventana, y ese instante en que vos no sabés que es la sombra de un auto, que para vos puede ser un monstruo, ese es el instante de la ominosidad. No llega al terreno del terror, sino al terreno quizás de lo siniestro. ¿Alguna pregunta? Sí, yo quiero preguntar, a mí me pasó que viéndolo a los actores, me parecía que era muy difícil lo que estaban haciendo, que como que les salía muy bien y era muy difícil. Entonces, como la pregunta sería, durante el proceso y durante las funciones, ¿qué es lo que les resultó más difícil desarrollar o hacer? En realidad creo que lo que resulta más difícil es encontrar un código común, no como actor, sino como equipo, como grupo, como una concepción de espectáculo, entre comillas, ¿no? Como ver hacia qué lenguaje elegimos entre todos y qué queremos transmitir y cómo queremos relacionarnos con el público. Y a partir de eso es que uno empieza a buscar el lugar donde se siente más cómodo dentro de ese tipo de lenguaje. Y después tiene que ver mucho con el lugar donde se coloca uno antes de cada función y el lugar donde, en este caso en particular, Roberto y Ine, Nico, Luisito, el capitán, intentan que uno llegue antes de cada función, porque antes de cada función tenemos 1 hora y media, 2 horas de ejercicios, de llegar a un lugar para que cuando empiece la función estar en ese lugar justo y calzado para
para conectarse a ese punto. Después, si el personaje es un poco más allá, un poco más acá, si tenés un poco más de pausa, un poco más, es como que no es tan importante, pero sí la relación con el público, eso, y obviamente con el compañero, ¿no? Pero también con esto, ¿qué está pasando acá? Eso es como lo más difícil, me parece. Lo más difícil no, lo más divertido también, ¿no? Y lo más apasionante de esto. ¿Una otra? ¿Qué? Yo quería saber, en realidad, quería saber justamente en relación a eso, digamos, qué consiste la preparación previa para lograr esta emocionalidad constante que se ve más que nada en algunos. Eso, ¿qué tiene que ver o qué tipo de ejercicio? Bueno, estaríamos revelando un poco. No, es un chiste. En realidad, creo que lo que más trabajamos es como el juego. Es lo que más trabajamos antes de empezar cada función. Es el juego y el decir, bueno, y si bien hablamos en el ejercicio de apertura, estoy acá, que se habla en el episodio 2, es un poco eso lo que trabajamos antes. Estoy acá, y Vicente sí, pues, y toda esta cosa, pero lo más importante, más allá de que me salga la voz como me tiene que salir y que las piernas me tiemblen, lo más importante es estoy acá con el público, y eso es lo que más trabajamos antes de cada función. Y un conceptito que es que quizás esta sea la última vez. Sobre todo. La última vez que vas a poder estar en un escenario. Y el amor al público, ¿no? El amor al público, muchas gracias porque están acá, o sea, muchas gracias por eso. El amor al público es lo que más trabajamos un poco. Sí, sí, el amor. Eso. Hay algo también en el momento del ejercicio de despojarse, también de lograr estar desnudo generosamente ante la platea, y tratar de que el actor no esté ni en un lugar superior ni en un lugar inferior del público, sino en la misma línea. ¿Leonor? No, quería decir que lo que yo describí, que vos hablas del amor al público, eso está, pero sobre todo vi un amor entre ustedes, una gran contención, y una gran conexión, por lo tanto. Y en todo el tiempo circula una cosa muy amorosa entre ustedes. Sí, totalmente. Me peguen cachetadas, pero pasa eso, se siente eso, ¿no? Sí, totalmente. Eso es como lo primero, pero que creo que capaz que lo tuvimos que elaborar mucho tiempo antes de estrenar, pero en el momento de que estrenamos hace más de un año, eso ya no teníamos que elaborarlo más porque ya estaba, porque realmente hay mucho amor entre nosotros y nos queremos mucho y es un grupo maravilloso y entonces eso ya está como o sea, dentro de las capas eso ya se da por hecho. Es como un poco eso. Sí, y es natural. ¿Laura? No, a mí me parece que esa primera función que hubo y ahora deben ser absolutamente diferentes, porque por el tipo de trabajo que ustedes tienen, es como que cada función va creciendo y creciendo, tiene que ser muy diferente cada función. Sí, claro. Porque tiene que ver justamente la evolución de cada uno. Y no solo vas creciendo, sino que vas decreciendo también, porque nos pasa muchas veces que este hijo de puta nos viene y nos dice, esto, no, se fueron a la mierda, esto no funciona, no, y hay que empezar de cero. Claro, porque a veces uno propone como actor una cosa que no tiene que ver con lo que propone él, pero te quiero decir que eso siempre va como creciendo o decreciendo, como vos decís, ¿no? Pero claro, que lo hace muy diferente una de la otra, ¿no? Sí, totalmente, claro. Me interesaría mucho ver otra función porque el arte quiere ser completamente diferente, ¿no? Sí, son diferentes, a pesar de que se mantiene, son muy diferentes. Esquema, Claro. pero Sí. de cada uno. Es más, creo que todo el primer tiempo de funciones fueron maravillosas y después hubo un tiempo haciendo exposición en Montevideo que
que decaímos mucho porque te empezás a acostumbrar a la reacción del público, a lo que va a hacer tu compañero, y a partir de que empezamos a viajar y a hacer funciones en el exterior, empieza como a generarse otra vez y la lucha con la repetición también. Claro. De la repetición hay un momento que empezás a perder presente y hay que rearmarse nuevamente y buscar cosas nuevas. Cada tanto la cambiamos la obra. Sí, Sobre todo el meses le hacemos algún giro a la trama o alguna cosita como para refrescarnos. Sí. Es más, acá en Buenos Aires estrenamos un par de escenas nuevas, sí, que no habíamos hecho antes. Sí. No, yo quería decirles que realmente disfruté muchísimo los 2 días, cómo llegaron a esto, bueno, están tratando de explicarlo, pero lo que a mí me pasó, ¿no? Estos seres tan lastimados, tan marginados y al mismo tiempo tan humanos y tan nosotros, ¿no es cierto? Y todo lo que generan y esa locura que para mí es la normalidad, me pareció realmente muy hermoso. Y la trastienda, bueno, Gracias. ¿Alguna pregunta más? Yo quería preguntar sobre la construcción del episodio 2. ¿Fue al simultáneo, si fue a partir del estado en el que salían? Por un lado fuimos trabajando los dos personajes, porque en realidad son dos, no sabemos personajes, no nos gusta hablar de personajes, pero son. Vos por un lado tenés una realidad y tenés otra realidad de situaciones. Entonces en un tiempo lo trabajamos separados para poder generar los dos universos. Y después empezamos a conectarlos. Y después empezó el trabajo de que fuera todo al mismo tiempo, que eso fue otro. Sí, Seguro. Hay otra pregunta. Sí, yo quería saber en torno a la formación tuya como de los actores, o sea, qué tradición trabajan allá, si hay relación con si hubo relación con Buenos Aires en el estudio de ustedes. Sí. Bueno, ¿Qué cuenten de eso? Personalmente yo creo, por ejemplo, que ciertas cosas que me tocó ver, por suerte, que me influenciaron mucho, ¿no? De Buenos Aires, trabajos de Ricardo Bartiz, trabajos de Veronese, me influenciaron mucho, y en Uruguay, y esto es una opinión personal, pero creo que en Uruguay hicieron un gran cambio, que era un momento muy difícil en Uruguay, que estaba muy institucionalizado el teatro, y había unas grandes necesidades de venir a Buenos Aires a ver y a refrescarse. Y por otro lado, y bueno, también influencias de maestros de Uruguay, y también cinematográficas, porque es no encerrarse tampoco en el teatro, viste, como una logia de gente de teatro con gente de teatro, sino también los vínculos que empezó a hacer. Mira, para esta obra trabajamos con un hipnotista una vez, para que nos hipnotizara a todos, cuando estamos investigando el tema de cuál es la relación con el público, viste, los hipnotistas que tienen un gran magnetismo en escena, y ellos manejan una suerte de conocimiento del cuerpo del público, cómo están sentados, cómo es el nivel de atención que están teniendo para generar la inducción. Entonces le pedimos a un hipnotista que viniera, que trabajó con nosotros un tiempo, para hipnotizarnos, que de hecho hipnotizó a Carlos, que está allá, a Gustavo Suárez. Y funcionó como una gran sugestión. Nunca vamos a saber si lo hipnotizó de verdad o él estaba jugando, pero ese ensayo fue muy sugestivo y empezamos a aprender de eso también. De hecho, Ángel Calighieri en ese ensayo se cayó para atrás, se cortó la cabeza y se durmió en emergencia móvil. Y ahí se fue. O sea, fue un ensayo Bueno, para ir terminando, Alberto, ¿tenés alguna pregunta más? No, eso, saber de ustedes cómo siguen, a partir, digo, están constituidos como un espacio de trabajo en común, y si estas búsquedas teatrales, quiero decir, más allá de lo temático, si hay algo que los preocupa puntualmente teatralmente, digo, que ya lo han nombrado un poco, ¿no? Pero si van a seguir investigando esta cercanía con el público, estado de actuación sensible a ese contacto, y eso, ¿cuál es sí. el futuro?
Sí. Y También también... un poco con perdón, ¿no? Pero es No, un tranquilo. poco como... Y hay una intención, porque nunca se sabe dónde termina todo, Claro. pero hay una intención de empezar a buscar un poco, también de empezar a trabajar con ciertos mecanismos, con autómatas, y empezar a mezclarnos con maquinarias, ¿no? Como hay una imagen de decir que vos vayas a ver un espectáculo de teatro, una obra de teatro, y que los primeros 40 minutos sean hechos que no sean humanos. ¿Qué pasaría cuando entra un humano ahí? ¿Qué sensación provocaría? Eso como no quiere decir que vayamos a hacer eso, ¿no? Es como un espíritu que empieza a sobrevolar, pero todavía no falta para arrancar. Bueno, Mariano, Alberto, Roberto, muchas gracias.